La atmósfera era un líquido espeso y gélido, cargado con el peso de siglos de odio compactado. En el centro, Yujitae, una estatua de carne y culpa congelada en el tiempo, enfrentaba la tempestad encarnada en la figura de Bom. Su voz, un filo de hielo astillado, cortaba el silencio al enunciar el número 170 veces. Cada sílaba era un martillazo en el ataúd de su ignorancia voluntaria. Ella no solo contaba, exhumbaba, desenterrando cada instante de carnicería que él había enterrado en el fango de su propia indiferencia. Sus ojos, de un púrpura claro que ahora ardía con el fuego frío de una estrella moribunda, no lo miraban, lo diseccionaban, exponiendo cada nervio de su ser pecador. Ella jadeaba, no por esfuerzo físico, sino por la abrumadora tarea de contener un universo de rencor dentro de un pecho tan pequeño. Sus puños, apretados hasta que los nudillos palidecieron como huesos a la luz de la luna, temblaban contra sus costados. Cada uno de los 169 decesos de su madre, cada una de las 36 veces que él mismo se había quitado la vida para retroceder en el tiempo. Cada mutilación y agonía fue desplegado no como un recuerdo sino como una realidad presente y palpitante. Yujitae podía sentir en el aire el crujido de huesos que no eran los suyos, el calor de sangre que no había derramado en esta línea del tiempo. Una niebla densa y gris, el aliento condensado de su propio odio, parecía emanar de Bom, envolviéndolo, entrando en sus pulmones y solidificándose. Él, el ser más fuerte, se encontraba paralizado no por un hechizo, sino por la revelación. Algo en su interior, una estructura fundamental que sostenía su cínicamente construida realidad, comenzó a chirriar y a agrietarse. Así es siempre para el agresor, susurró ella, y en esa frase Yujitae no escuchó acusación, sino un diagnóstico terrible y exacto. Por un instante su perspectiva se estrechó limitándose a la constricción en su propio pecho, era la sensación de que su mente, esa herramienta que había sobrevivido a 1000 batallas, se estaba derritiendo deslizándose entre sus dedos como cera negra. El mundo perdió su contorno, solo existía la niña dragón frente a él y el eco metálico de sus palabras, rebotando en las cámaras vacías de su conciencia recién despertada. La narrativa se sumergió en un pasado aún más oscuro, en la memoria visceral de Bom. El palacio conceptual de su madre no era un hogar, sino una prisión dorada y temblorosa. La imagen de la niña Bom, con las costillas destrozadas y colgando como ramas quebradas, quejándose a una madre severa, se transformó de repente en una escena de pesadilla. El miedo, un animal vivo y palpable, apareció en los ojos de Lugiatan por primera vez. El recuerdo no se veía, se sentía. El estruendo de las explosiones que hacían temblar los cimientos, los gritos estrangulados desde el exterior que atravesaban los muros de piedra, el llanto agudo de su hermana Miu que se aferraba a su pequeño cuerpo. Bom, a través de la transferencia de memoria de su raza, revivió no como narradora, sino como espectadora fantasma de su propio trauma. Vio la mano urgente de su madre empujándolas a través del velo hacia el mundo no providencial, un refugio que era otra celda. La voz de Lugiatan, infinitamente temblorosa, se incrustó en su alma: nunca salgas. Pero la curiosidad y el terror de una cría son más fuertes que cualquier mandato. A través de una rasgadura en ese velo, sus ojos infantiles atestiguaron el infierno. Y entonces, presenció la coreografía macabra de la regresión. Vio al hombre, Yujitae, entrar una y otra vez, un espectro imparable con una espada. Vio a su madre, una soberana poderosa, reducida a un ejercicio de butchery repetitivo, piernas cercenadas, estómago perforado, brazos amputados, corazón arrancado. La muerte no era un alivio, sino un intermedio antes de que el telón se alzara de nuevo. 170 repeticiones. 170 variaciones de una tortura. Bom, la niña escondida, tuvo que absorberlo todo, cada grito, cada sonido de metal desgarrando carne dragontina, cada suspiro final que nunca era final. El cadáver de su madre, hecho trizas, se convirtió en el paisaje fijo de su infancia. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión, un vacío que solo se llenaba con el sonido de la respiración entrecortada de su hermana y el latido frenético de su propio corazón, ahora cargado con un propósito terrible y único: la venganza. La confesión de Bom se tornó en un plan frío, una obra de arte retorcida nacida de la desesperación. Su voz perdió el temblor y adquirió la precisión de un cirujano mientras describía su propia mutilación psicológica. El plan no era matarlo, eso sería concederle el deseo de muerte que tanto anhelaba. No. El plan era algo infinitamente más cruel: hacerle desear vivir. Y luego, arrebatarle la razón de ese deseo. Ella describió el proceso con una frialdad que erizaba la piel. Primero, el autolavado de cerebro, matar su propia personalidad, sellar sus recuerdos de odio, forzar en su núcleo más profundo un amor irracional y desesperado por su némesis. Luego, la transformación física.
no era solo belleza, era una ingeniería meticulosa para ser el arma perfecta. Modificó su polimorfo con la precisión de un escultor obsesivo, el cuello, la clavícula, la curva de la cadera, cada línea calculada para hacer una sílaba en un poema de atracción fatal. Aprendió a modular su voz hasta convertirla en una melodía, a exhalar una fragancia que era un hechizo en sí mismo. Se talló a sí misma en el cebo perfecto. Pero incluso en su narración desapasionada, asomaban grietas de la niña aterrorizada que había sido. Suspiros entre las descripciones técnicas, la admisión de que nunca antes había contemplado cómo atraer a un hombre. Era una dragona poderosa reducida a estudiar los caprichos del corazón humano, un corazón que ella planeaba sacudir, poseer y finalmente destrozar. La imagen era profundamente trágica, una víctima, para vengarse, tuvo que convertirse en la arquitecta de su propia esclavitud emocional, vendiendo la ilusión de amor con la misma moneda con la que compraría su desesperación final. El objetivo final resonaba con un eco hollow: tomaría a Joel, a quien él amaba por encima de todo, como rehén. Le haría elegir. Le haría sentir la misma impotencia helada que ella sintió al ver morir a su madre una y otra vez. La tensión en la habitación de las aguas termales alcanzó su punto de ruptura. Yuhitae, con el corazón hecho añicos y la razón aferrándose a un último hilo, intentó negociar con el abismo. Su súplica no era la de un guerrero, sino la de un condenado pidiendo una prórroga. Dame una oportunidad, puedes verme luchar un poco más por encontrar una salida, rogó, y su voz, por primera vez en eones, carecía de toda arrogancia, solo contenía la crudeza de la carne desgarrada. Bom, sin embargo, era un juez implacable. Bajó la ballesta, un gesto que no era de clemencia, sino la formalidad antes de la sentencia. Sus 3 preguntas fueron 3 golpes de picota, cada una cavando más hondo en la fosa común de su culpa. ¿Alguna vez te sientes culpable? La pregunta flotó en el aire frío. Yuhitae viajó hacia atrás en su propia historia, un peregrinaje a través de un paisaje de pecados. Vio no acciones, sino herramientas: el engaño, el secuestro, la tortura, la masacre. Su conciencia había sido un triángulo afilado que al principio le pinchaba, luego se convirtió en una herramienta útil, y finalmente, con las puntas completamente desgastadas, en un mero guijarro redondo y liso que podía patear a un lado. Solía sentirme, admitió, pero la confesión sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Cuando ella preguntó con qué derecho pedía perdón, algo en él se quebró por completo. Ya no era el dios cansado del destino, sino un hombre arrinconado por el monstruo de sus propias acciones. Ella lo disparó entonces, no para matar, sino para castigar. Las flechas destrozaron sus muslos con un ruido sordo y carnoso. Él se mantuvo en pie, aceptando cada impacto, permitiendo que el dolor físico palideciera frente a la agonía de su alma. A través de una cortina de náusea y sufrimiento, vio cómo sus palabras, su egoísmo, su decisión de ser feliz a cualquier costo, le enfurecían aún más. La última pregunta fue un alarido que resonaba en el núcleo de su existencia: ¿alguien como tú tiene derecho a adorar la vida? Y su respuesta, nacida del puro instinto animal de supervivencia, fue tan simple como profunda: ¿qué más puedo hacer? Cuando todavía quiero vivir, fue la negación última, el pecado final, elegir la vida, a pesar de todo, a pesar de sí mismo. El clímax fue un suspiro largo y trágico. Bom, con el rostro bañado en lágrimas que brillaban como diamantes rotos a la luz de la flecha mágica, tomó su decisión. No hubo un grito, solo un susurro que cortó el aire más profundamente que cualquier hechizo: quiero que seas feliz. Y entonces, giró la ballesta. El mundo de Yuhitae se desintegró en cámara lenta. Vio el dedo de Bom apretar el gatillo, vio la luz cegadora de la flecha abandonar la cuerda, pero su trayectoria no fue hacia Joel, sino hacia la propia sien de Bom. Un momento de eternidad congelada donde el horror y la comprensión chocaron dentro de él. El proyectil encontró su marca con un sonido suave y definitivo. La luz en los ojos negros de Bom se apagó al instante, su cuerpo, antes tenso como un arco, se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Al atrapar su cuerpo inerte, Yuhitae no solo sostenía a la mujer que amaba, sino el cadáver de su propio sueño de felicidad y la prueba física de su monstruosidad. El vacío que siguió no fue silencio, sino la entrada en escena del monstruo que había estado cultivando en las sombras de su alma. Su pecado se materializó en su mundo interior, un ser negro y pegajoso, una hidra con 1000 bocas que escupían cada una de sus fechorías olvidadas. ¿Pensaste que sería tan fácil ser feliz?, le susurraban las voces en un coro de desprecio. Era la personificación de toda la hipocresía que había utilizado para sobrevivir, ahora confrontándolo, ofreciéndole el compromiso final: deshacerse de Bom, de su memoria,
y vivir una felicidad mentirosa con las otras tres. El Yuhitae que había abrazado la vida diaria se encontraba de rodillas en esa barca simbólica, hundiéndose en el lodazal de su propia conciencia. El pecado, con la forma de un niño, una versión joven y corrupta de sí mismo, le acariciaba la cabeza, susurrando soluciones venenosas. Era la tentación definitiva, rendirse, aceptar la media felicidad, seguir mintiendo. Pero en el fondo de ese pozo de desesperación, algo se negó a morir. No era valentía, sino una terquedad absurda y colosal. No, dijo, y al hacerlo, no hablaba a su pecado, sino a la audiencia maldita del destino que observaba su caída. Agarró al niño monstruo por el cuello y lo estrelló contra la cubierta con una furia que era puro rechazo. Esta obra no había terminado. Él aún deseaba la felicidad, la completa, la que incluía a Bohm. Y en ese instante de negación absoluta, los obeliscos de la emoción en el sótano del reloj antiguo se iluminaron, concediéndole no una salvación, sino una última y desesperada herramienta, el derecho a modificar la providencia misma. El mundo se reconstituyó a partir de conceptos desnudos, una geometría fría de la voluntad divina. Yuhitae se hundió en su interior, donde la conceptualización, tejía la realidad con hilos de significado puro. Ante su percepción expandida, la providencia del tiempo no era un río, sino un cinturón grueso y severo del cual colgaban hebras como cicatrices, líneas de mundo paralelas, algunas rotas, otras cenicientas por su contacto. 3 de esas hebras lo marcaban, una, anclada hacía 5 años, el punto de su última regresión, otra, clavada hace 500 años en el tiempo primordial, donde la joven Bohm emergió para encontrar el cadáver de su madre, y una última, extendiéndose hacia un futuro velado en blanco, un hilo de esperanza aún no tejido por completo. El aire aquí no olía a nada, era la ausencia de olor, de textura, de vida. El suelo de grava bajo un cielo negro sin atmósfera reflejaba la desolación interior de quien lo transitaba. A lo lejos, el palacio de Lugiatan se alzaba no como una fortaleza, sino como un fósil conceptual, sus paredes color ceniza brillando bajo una luz artificial que no calentaba. Cada paso de Yuhitae hacia él era un latido más en el countdown de su expiación. Al ser recibido por un protector metálico y familiar, un habitante del departamento 301 en otra vida, la ironía le golpeó con suavidad venenosa. Él, el verdugo, ahora se presentaba como un simple tutor, un mago de Badra Om, con una identificación falsa que pesaba como una losa en su pecho. Mientras seguía al protector por corredores silenciosos, amplios como desfiladeros, cada resonancia de sus pasos era un eco de los que daría su otro yo, el de la sexta iteración, el asesino que pronto llegaría. La tensión no era un alambre, sino una presión atmosférica, aumentando lentamente, comprimiendo sus pulmones hasta que el aire que respiraba sabía a metal y a tiempo prestado. La habitación de la joven Bohm era una celda dentro del esplendor, un nicho de sufrimiento ritualizado. La luz era tenue, cobarde, como si tuviera miedo de iluminar demasiado. Y allí, en medio de ese crepúsculo perpetuo, estaba ella. No la Bohm audaz y calculadora que conocía, sino una criatura diminuta, quebrantada, encadenada. Las cadenas infernales, no eran meros grilletes, eran extensiones de su propio cuerpo, pesadas, crueles, mordiendo la carne enrojecida de sus muñecas y tobillos. Su cabello negro, lacio y sudoroso, enmarcaba un rostro pálido donde solo los ojos, grandes y exhaustos, guardaban un destrito de inteligencia feroz. El aire olía a sangre seca, a esfuerzo y a una tristeza tan densa que se podía palpar. Yuhitae, desde la puerta, sintió que el suelo se inclinaba. No era el horror lo que lo sacudía, sino una pena devastadora, un dolor retroactivo por todo lo que esta niña, y la mujer en quien se convertiría, habría de padecer por su culpa. Su aproximación fue lenta, calculada, pero cada latido en sus sienes gritaba. Cuando habló, su voz le sonó ajena, un instrumento desafinado intentando una melodía amable. La niña lo despreció con una mirada, deseando que se fuera. Él insistió, contándole una historia sobre libertad, sobre viajes, sobre flores que no eran negras. Fue un anzuelo torpe, y ella apenas lo mordió. El momento de quiebre llegó con un gesto simple, casi paternal, que hizo por puro reflejo, arroparla. Al ajustar la manta sobre sus pequeñas piernas, sus dedos rozaron la tela áspera. La reacción de Bohm no fue de gratitud, sino de confusión absoluta. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó, y en esa pregunta Yuhitae escuchó el eco de una vida sin consuelos simples, sin gestos gratuitos de bondad. Fue entonces, al limpiar con torpeza la sangre coagulada en su mejilla, un acto que le provocó repulsión hacia sí mismo, cuando algo se abrió en la mirada de la niña. No era confianza aún, sino una curiosidad desesperada, una fisura en su fortaleza de odio y resignación.
Espera, dijo ella, antes de que pudiera irse, y esas 2 sílabas, en la habitación silenciosa, sonaron como el primer eslabón de una cadena muy diferente. La libertad, para la joven Bomb, era un concepto abstracto hasta que se materializó en el crujido metálico de unas esposas abriéndose. Antes, hubo un ritual de sangre. Yujita la observó, con el corazón encogido, mientras ella tomaba un cincel y, con una determinación glacial, se infligía heridas en muslos, brazos, incluso rozando un ojo. Tengo que parecer que he estado entrenando, explicó, su voz un susurro letárgico. Cada golpe era una declaración, su cuerpo no le pertenecía, era un canvas para las expectativas de toda una raza, un símbolo a golpear y moldear. El dolor que reflejaba su rostro era real, pero estaba subordinado a un propósito mayor, una tragedia que Yujita solo ahora comprendía en toda su profundidad. Cuando terminó, cubierta de sangre fresca y sudor, él extendió la mano. No hacia el cincel, sino hacia las cadenas. Su toque, experto por décadas de uso forzado de esas mismas herramientas de tortura, encontró los mecanismos ocultos en la conceptualización. Un clic sordo, casi musical, resonó en la habitación. Las esposas de sus muñecas se abrieron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Bomb miró sus manos liberadas como si fueran objetos ajenos, mariposas recién emergidas cuya función había olvidado. Las movió, lentamente, hacia arriba y hacia abajo, palpando el aire donde antes el peso la anclaba. La expresión en su rostro fue una de asombro puro, infantil, un destello de la niña que debería haber sido. Luego, su mirada, húmeda y enorme, se posó en él. Era la mirada de Yeol pidiendo un dulce, de Kaeul ante un juguete nuevo, una súplica universal y desgarradora. Los tobillos también, murmuró, casi sin voz. Pero el momento de gracia fue brutalmente cercenado por la voz del protector llamándola al banquete. El pánico volvió a sus ojos en un instante. «Date prisa y átame de nuevo», susurró, urgente, empujándole las muñecas. Yujita obedeció, sellando de nuevo su prisión, y el crujido de las cadenas al cerrarse fue el sonido más amargo que había escuchado. La libertad había sido un parpadeo, un sabor fugaz que solo haría más profundo el sabor de la reclusión. Y él fue quien tuvo que dársela y quitársela. El banquete era una burbuja de luz y sonido a punto de estallar. Los dragones negros, en sus formas humanizadas, bebían, reían y bailaban, una coreografía de normalidad desesperada en la antesala del apocalipsis. Yujita, sentado como una estatua entre la multitud, sentía la llegada de su otro yo como un cambio de presión en el aire, un hormigueo en la nuca. Su mirada escudriñaba el salón, calculando ángulos, pilares, el velo detrás del trono, la arquitectura de una masacre que él mismo había diseñado. Cuando presentó a Bomb a sus familiares, fue ignorado. Él era un humano, un insecto. Bomb, con su vestido manchado de sangre falsa, lo defendió con una tenacidad conmovedora. El encuentro con mi niña fue un golpe lateral, su arrogancia y su rivalidad infantil con Bomb eran un eco dolorosamente mundano de los dramas que luego olvidaría. La tensión subió como la marea. Lugiatan entró, una figura de autoridad serena, y brindó por un futuro que no llegaría. Entonces, el sonido llegó primero, un chillido metálico rasgando el cielo conceptual. Yujita se movió antes de pensar, envolviendo a Bomb en sus brazos y lanzándose al suelo. La explosión que siguió no fue de fuego y metal, sino de intención pura, un misil de voluntad asesina que destrozó la paz en una lluvia de escombros conceptuales y gritos. El caos fue instantáneo y perfecto. Ángeles caídos, las proyecciones de su autoridad, castigo de un archiduque, irrumpieron como avispas mecánicas. Yujita, desde el suelo, vio a través de la ventana rota. Allí, en la oscuridad, estaba él. Su otro yo. La postura era la misma, los hombros anchos, el rostro una máscara de indiferencia absoluta. Pero al verlo desde fuera, Yujita lo comprendió por primera vez, no era fuerza lo que emanaba, sino un vacío, un frío tan profundo que helaba el mismísimo concepto del aire. Él, el de la sexta iteración, blandió la espada sin forma, ahí golpeó la barrera de Lugiatan. El mundo contuvo la respiración. El sonido de la colisión fue el universo rompiéndose un diente. Y luego, la señal. El flujo del tiempo se espesó, se enredó y comenzó a retroceder. Cadáveres se levantaron, sangre regresó a las venas, los escombros volaron hacia atrás para recomponer la ventana. Fue la regresión, vista desde dentro. Yujita fue el único espectador consciente del rebobinado, un fantasma atrapado en la repetición, hasta que todo volvió al momento justo antes del banquete. Entonces, se movió. Cruzó hacia el velo,
hacia el mundo no providencial, donde la joven Bomb, sus ojos todavía dilatados por el horror de la iteración que solo ella y él recordaban, lo esperaba temblando. En la quietud atemporal detrás del velo, la verdad se extendió entre ellos como un puente frágil. Yu Hitae confesó. No toda la verdad, eso la habría destruido, pero sí lo esencial, un demonio que podía retroceder el tiempo vendría, una y otra vez, a matar a su madre. Él había venido a detenerlo. La mente de Bomb, brillante y ágil a pesar del shock, procesó la información con una frialdad pragmática que entristeció a Yu Hitae. ¿Por qué me salvarías?, preguntó, y él, acostumbrado a mentir, forcejeó con la necesidad de honestidad. Le ofreció sus emociones, filtrando el amor romántico y el dolor, dejando solo el puro sentido de buena voluntad, la conexión profunda que lo había llevado hasta allí. Cuando sus dedos se tocaron y la emoción fluyó, los ojos de Bomb se abrieron como platos. No era amor lo que sintió, sino la abrumadora certeza de que este hombre, de algún modo imposible, importaba. Era suficiente. Con esa frágil alianza sellada, pasaron a la estrategia. Yu Hitae explicó el cruel mecanismo de la regresión: cada error se volvería una debilidad permanente, cada exposición de su existencia, una ventaja para el demonio. Necesitaban la verdad casi perfecta para esconderse, y un señuelo para atraer y concentrar el ataque. Bomb, con una astucia que demostraba de dónde venía su yo futuro, propuso usar el tesoro más sagrado de su raza, la espada demoníaca del dolor, como carnada. Y para el señuelo, Yu Hitae mismo, sugirió un detalle perverso, un collar con un pétalo de flor siempre fragante, para grabar un olor en la memoria instintiva del cazador. Él aprobó, impresionado y a la vez entristecido por la brillantez trágica de su plan. Antes de que ella partiera, él le advirtió del costo: muchos morirían, muchos más que antes. La joven Bomb, con la sangre seca aún en su rostro y las cadenas pesando en sus muñecas, asintió con una valentía que le partió el corazón a Yu Hitae. No te preocupes, dijo. Y cuando partió él se quedó solo en la penumbra, la máscara de la verdad casi perfecta sobre su rostro, el perfume de la flor futura colgando de su cuello como una campana de muerte, esperando el momento en que su otro yo, el diablo de su pasado, cruzara el umbral, para iniciar el siguiente acto de su eterna tragedia. El salón del banquete, un vasto espacio otrora resonante de arrogancia draconiana, había sido reducido a un silencio espeso y pesado, como el instante previo al derrumbe de una montaña. En el centro de ese caos de cristales astillados y oro manchado de escarlata, Yu Hitae se movía. No era un hombre, sino una bestia de voluntad pura, un vértice de intención asesina que cortaba la realidad misma. Su espada sin forma, un monstruo de 10 metros de negrura vibrante, no hendía el aire, lo devoraba, dejando a su paso un vacío helado. Los dragones negros, criaturas de leyenda cuya sola respiración era una tormenta, caían ante él no como titanes, sino como espigas cegadas por una guadaña invisible. Sus cuerpos, diseñados para resistir siglos de guerra, se desintegraban bajo el toque de ese concepto hecho violencia. La conceptualización, interpretaba su fuerza no como poder, sino como fragilidad. La sangre no salpicaba, brotaba en fuentes grotescas, pintando arcos oscuros sobre los tapices destrozados. Cada golpe de Yu Hitae era una sentencia física, un axioma de muerte que resonaba en los huesos de los espectadores. Lugiatan, la soberana, rugía con una furia que hacía temblar los cimientos, su granos de cadena silbando como un meteoro enfurecido. Pero incluso su ira parecía pequeña frente a la calma aterradora del hombre. Yu Hitae no peleaba para vencer, ejecutaba un cálculo. Cada esquivada, cada bloqueo, era una pieza colocada en un tablero invisible. Al permitir que la hoz le cercenara una pierna, al sentir el metal frío morder su músculo y hueso, no hubo un destello de dolor en sus ojos, solo la fría confirmación de una variable controlada. Su mirada, imperturbable, estaba fija en un objetivo más allá del combate: la joven Bomb, a quien empujaba con precisión quirúrgica al papel de testigo vulnerable. Él era el cazador, pero también el cebo, manchándose con su propia sangre para dibujar en la mente del enemigo una ecuación irresistible: aquí yace una autoridad tremenda, y es débil ante mí. Después del estruendo, llegó el murmullo de la carnicería. El aire olía a cobre, hierro y un dulzón aroma a flor descompuesta. Entre los cadáveres desmembrados de sus parientes, Yu Hitae ayudaba a la bebé Bomb a limpiar. Sus movimientos eran eficientes, impersonales, pero sus ojos, a veces, se posaban en la niña. Ella, una pequeña figura de cabello negro azabache contra un mar de rojo, sostenía un trapo con yemas de dedos que temblaban de manera imperceptible. Estoy acostumbrada a ver sangre, mentía su voz, un susurro demasiado firme para su edad.
pero sus manos se cerraron en puños escondiendo el temblor mientras su mirada se perdía en la cicatriz brutal que cruzaba la frente y la nariz de Yujita, una línea de sangre seca que parecía marcar la frontera entre su mundo y el suyo. Luego llegó la tormenta verdadera. No de acero, sino de memoria. Lujiatan, rota por el duelo, atrajo a su hija en un abrazo que era más una trampa. A través del contacto, no con palabras, sino con la crudeza de la transmisión psíquica, volcó en la mente de Bohm el horror, la visión de el monstruo de la sexta iteración, masacrando dragones con una eficiencia mecánica. Yujita vio como el rostro pálido de la niña se descomponía. La sangre huía de sus mejillas, dejando una palidez de mármol. Sus ojos, antes llenos de una curiosidad infantil resistente, se ensombrecieron hasta volverse pozos de una comprensión terrible. No era el miedo a la muerte lo que la congelaba, sino la semilla de un odio ancestral, el peso de una humillación racial implantada a fuego en su alma. No olvides nunca lo que pasó hoy, sollozaba la madre, y en cada sílaba, Yujita sentía que su plan perfecto se agrietaba. La había protegido del acero, pero no había podido protegerla del veneno de un legado de dolor. La tercera iteración era un reloj de precisión mortal. El salón, ahora semivacío por el ardid de Bohm y la espada robada, respiraba con la tensión de un arco a punto de soltar la flecha. Yujita esperaba, cruzado de piernas en un rincón, siendo nada. Hasta que, él, llegó. La entrada no fue una explosión, sino una perturbación, como si la realidad se encogiera ante su presencia. Al instante, sus ojos, fríos como el espacio interestelar, encontraron a Yujita. Y entonces, por primera vez en ciclos incontables, hubo duda. Una fracción de segundo de desconcierto al no encontrar los dragones esperados. Fue la brecha necesaria. Yujita activó la separación espacial, sellando la habitación en una burbuja de inevitabilidad. Lo que siguió no fue una pelea, sino un duelo de espejos quebrados. Dos máquinas de matar idénticas, productos del mismo dolor infinito, se destrozaron con una violencia íntima y familiar. La espada sin forma de ambos mutaba, fluía, se convertía en motosierra que molía intención asesina, en relámpago bifurcado que buscaba nervios y arterias, en un coloso que pretendía dividir la dimensión. La carne cedía. Los huesos crujían. Yujita sintió su hombro estallar, luego su ojo y mejilla abrirse en un surco de dolor ardiente. La sangre le nublaba la visión, pero su propósito era claro. No buscaba vencer, sino consumir. Con un último esfuerzo, un rugido silencioso que nació de sus entrañas, atravesó el pecho de su otro yo con la forma final, castigo, un ataque que sacrificaba para siempre parte de su propia fuerza vital. El enemigo, con un cráter humeante en el torso, aún no moría. Con la fuerza que le quedaba, Yujita lo arrastró al tiempo primordial, la dimensión azabache detrás del trono. Era una prisión temporal. Lo sabía. El monstruo reviviría. Pero necesitaba esos minutos, esos preciosos y sangrantes minutos, para el acto final. El silencio en Ascalifa era de una cualidad diferente. No era la quietud después de la explosión, sino la de una llanura de hielo eterno, vasta e indiferente. Yeol, ahora una cría de dragón azul en su nido de cristal helado, sentía ese silencio como un peso dentro del pecho. Todo era fríamente perfecto, decorado con la elegancia austera de su raza, pero cada superficie pulida le devolvía el reflejo de un rostro que no era el suyo, o al menos, no el que recordaba. Extrañaba el desorden cálido del departamento 301, el rum de la pecera, la textura de la alcancía. Aquí, los adultos de su raza eran sombras corteses, forasteros que le ofrecían recuerdos de unos padres que solo sentía como fantasmas lejanos. Su verdadera familia estaba perdida en un universo alternativo. Los días se arrastraban, convertidos en meses, luego en años. Ordenó construir una cocina, replicando torpemente la de su hogar humano. Pero al ver el artefacto terminado, un extraño híbrido de tecnología ascalifana y nostalgia terrenal, comprendió la verdad, no era la cocina lo que anhelaba, sino la mano que le pasaba el plato, la voz que le preguntaba si quería más. Intentó buscar a sus hermanas. Akaeu la encontró encerrada en lecciones de deidad guardiana, un destino dorado y distante. A Yorum, bloqueada por fronteras raciales y el desprecio de los dragones azules hacia los rojos. Y a Bohm, el territorio verde era un hervidero de rumores de guerra. Cada puerta se cerraba, dejándola más sola. La esperanza de encontrar un camino de regreso a la tierra se desvanecía como la luz al final del largo invierno ascalifano. En la intimidad de su cueva durante su segunda y dolorosa muda de piel atrapada en un cristal de hielo mientras su cuerpo se rompía y reformaba, el recuerdo más vívido no era de heroísmo sino de una simple escena.
Unos dedos grandes y cálidos sosteniendo los suyos y un juego tonto de Siritori que en ese momento de agonía parecía el pináculo de la felicidad. Su segunda diversión fue un exilio autoimpuesto. En un mundo desgarrado por una guerra reciente, Yeol erigió un pequeño restaurante en un lugar olvidado, interpretando el papel de la enigmática bruja azul. La comida que preparaba era mediocre, un acto mecánico. No buscaba experiencias, quería pasar desapercibida, ahogada en la monotonía. Hasta que el niño llegó, electrocutado y tirado en la montaña como un trapo sucio. Lo llevó a su restaurante, le dio de comer una sopa espesa. Él la devoró con la voracidad del hambre verdadera, y un «gracias» temeroso fue su pago. Yeol lo despidió con indiferencia. Su papel, creía, había terminado. Pero una voz, no audible sino impresa en el alma, resonó en su memoria: más tarde, si ves a un niño que necesita tu ayuda, ayúdalos al menos una vez. La voz de Yu Hitae. Un regalo envenenado de compasión. Esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, una sensación siniestra la llevó de vuelta al pueblo. Encontró al hermano menor muriendo de envenenamiento en un callejón. No hubo hesitación esta vez. Su maná, frío y vital como un glaciar, limpió la toxina. Luego, siguió el rastro del niño mayor hasta la casa del jefe, convertida en una guarida de traficantes de personas. Lo que presenció allí fue la brutalidad en estado puro, la mirada de terror animal en los ojos del niño, la hoz clavada en su pierna, las palabras sórdidas sobre convertirlo en un osito de peluche. Su intervención no fue un acto de heroísmo, sino la irrupción de una fuerza natural. Cuando pisó la estancia, su aura de dragón maduro congeló el aire. ¿Quién eres tú para hacerle esto a un niño?, preguntó, y su voz no era humana, era el sonido del hielo fracturándose a millas de profundidad. No esperó respuesta. Un círculo mágico brilló a sus pies, y cientos de espinas de hielo surgieron del suelo, silenciosas y mortales, ensartando a los hombres donde estaban. No hubo gritos, solo el crujido breve de la carne perforada y el frío súbito de la muerte. Fue justicia instantánea y despiadada. Después, con pragmatismo aprendido de su maestro, reubicó a los niños en un territorio seguro, asegurándoles un futuro. Durante años, ellos la visitaron, crecieron, formaron familias. Y cuando le pidieron que nombrara al recién nacido, ella se negó, pero al sostener al bebé, al sentir su calor diminuto y alinear su frente con la suya en una bendición silenciosa, Yeol completó el círculo. El regalo de compasión, transmitido de una mujer anónima a Yu Hitae, de Yu Hitae a ella, fluía ahora a través de sus manos hacia un futuro incierto. En ese gesto, por un instante, la fría dragona azul no estuvo sola. El niño regresó a la montaña, impulsado no por la valentía, sino por la desesperación que sabe a hierro en la boca. Su hermano menor, consumido por la fiebre del veneno, susurraba, dulces, como un mantre de agonía, una última nostalgia por un sabor apenas recordado. La máquina de limpieza medio destruida era un ídolo de chatarra bajo el sol, y su panel solar brillaba con la promesa cruel de 50 ruts. Con un palo que le desgarraba las palmas, el niño luchó contra el artefacto, cada golpe un latido de pánico. Cuando por fin arrancó el dispositivo, el brillo del panel no era esperanza, sino el destello del acero de un cuchillo en la sombra. El adulto surgió de los arbustos como un lobo, su mirada calculando el peso de la carne joven en el mercado negro. La persecución fue un susurro de hierba pisada y corazón al galope. El niño rodó por la pendiente, las rocas mordiendo su carne, pero la casa del jefe, su santuario mental, ya era una tumba vacía. Yeol, mientras tanto, sentía la inquietud como un nudo en el estómago, un eco lejano de un mandato que no era suyo. Encontró al menor moribundo en el callejón, su respiración un hilillo tenue. Su maná, frío y quirúrgico, limpió la corrupción interna, pero la verdadera enfermedad era el abandono. Fue a comprar dulces, farfulló el niño, y en esa frase inocente, Yeol vio todo el horror: la casa del jefe, un nido de traficantes, la familia, masacrada en la guerra. Su intervención en la guarida fue la de un glaciar en movimiento. No hubo furia en sus ojos azul zafiro, solo una certidumbre absoluta y gélida. Los hombres se convirtieron en esculturas de carne y hielo, perforadas por espinas que surgieron del suelo en un instante de silencio mortal. El rescate fue rápido, eficiente. Negoció con un lord aterrado, aseguró un futuro para los huérfanos. Los años pasaron, y los niños, ahora hombres, volvían a su restaurante con sus familias. Cuando le pusieron a un bebé en los brazos, Yeol sintió una emoción antigua y profunda, un eco de su propia frente contra la de otro, en un tiempo perdido. Bendijo al niño sin palabras, transmitiendo el último regalo de su maestro,
la cadena de la compasión, fría pero inquebrantable, que ahora pasaba de sus manos a un futuro que nunca conocería. La alegría en el nido palacio de Kaeul era un espectro brillante y hueco. La mesa estaba repleta de imitaciones torpes de la comida terrestre, estofados, fideos, pasteles, todos con un sabor a recuerdo desvanecido. Yeol, de visita, era un espejo de su propia melancolía, su rostro, aunque maduro, guardaba la misma tristeza inmóvil de los ojos azules. El alcohol fuerte no lograba calentar el frío que se había instalado en sus huesos de dragón. Aún no he encontrado la manera de volver, confesó Yeol, y la frase flotó entre ellas como un epitafio. Kaeul la escuchaba, pero su mente vagaba hacia sus propios confines. Como deidad guardiana de una aldea de gnomos, había aprendido que criar era un suplicio de paciencia infinita. Un gnomo problemático, un niño de puños cerrados y mirada desafiante, era su cruz. Rompía flores, robaba, se autolesionaba. Era como hablar con un muro. Kaeul, cuya alma se sumergía en el dolor ajeno hasta ahogarse, sentía como la fatiga carcomía su espíritu. Una vez, una gnoma intentó ahorcarse. Kaeul la salvó, cortando la cuerda con un hechizo tan preciso como desesperado, y pasó semanas velando su sueño agitado, temiendo que ese frágil cuerpo de cristal se quebrara con cada respiración irregular. Era insoportablemente agotador. En el límite del desfallecimiento, su mente, hambrienta de consuelo, tejió un sueño. Era el departamento 301, difuso y cálido. Y él estaba allí. Yuhitae. Su mano grande y ligeramente fría acariciaba su cabeza, justo en el lugar donde el mundo parecía deshacerse. ¿Qué ocurre?, preguntó su voz, y Kaeul, sabiendo que era un espejismo, se aferró a él con desesperación. Te extrañé, susurró, y en el sueño pudo confesar la fatiga, el peso del ser un pilar para otros. Debió haber sido duro, dijo él, y ese simple reconocimiento fue un bálsamo. Al menos tú lo sabes, le devolvió ella, viendo por fin el esfuerzo titánico que había detrás de su propia protección. Cuando despertó, la gnoma seguía inquieta. Kaeul, con el corazón aún pesado pero un poco más templado, cantó una canción de cuna con la voz que podía hacer llorar al mundo, acariciando la minúscula cabeza hasta que el sueño, esta vez pacífico, llegó. La chispa del recuerdo se convirtió en brújula. ¿Qué habría hecho a Yusi? Esa pregunta resonó en Kaeul cada vez que el gnomo problemático, desafiaba el mundo con sus puños diminutos. Dejó de verlo como un caso y empezó a verlo como un reflejo de su antigua yo, asustada, frágil, clamando por atención en el lenguaje torpe de la destrucción. Abandonó la autoridad y se arrodilló, literal y figuradamente. Me pregunto quién puso a nuestro pequeño de mal humor, susurró, su voz un manto suave sobre la ira del gnomo. La conversación, por fin, fluyó. La queja no era sobre el mundo, sino sobre una madre, Koubaing, que salía por las mañanas llevándose a todos menos a él. Era simple, devastadoramente simple, solo quería seguirla. Kaeul Medie, y madre e hijo se encontraron en un espacio de disculpas y lágrimas. Fue un éxito, pero solo el primero. Empezó a acudir a ella con cada tropiezo, y Kaeul, cuyo corazón era una esponja para las emociones ajenas, cargó con cada uno. La fatiga se acumulaba en sus huesos, una lasitud profunda. Pero persistía, aferrándose a la imagen de la espalda de Yuhitae saliendo de una habitación, aplastado por un peso invisible que ella solo ahora comenzaba a comprender. El sueño se repitió, más vívido. ¿Algo salió mal?, preguntó él en la penumbra onírica. Porque algo saldría mal, ella evitó, pero su sonrisa era triste. Eso no es propio de ti, notó él, y en esa percepción estaba todo su amor. En el sueño, pudo ser frágil. Pudo decir, me di cuenta de lo difícil que era. Y su reconocimiento, debió haber sido duro, la validó de un modo que nada en Ascalifa podía hacerlo. Así que déjame descansar un poco hoy, pidió, y él se quedó. Al despertar, frente al sueño agitado de la gnoma enferma, Kaeul ya no era solo la deidad guardiana quebrantada. Era también la alumna que había aprendido la lección más difícil, cómo sostenerse a sí misma en el acto de sostener a otros alimentándose del recuerdo de un amor que fue en sí mismo un acto de guardianía silenciosa y eterna. El nido de Yorum olía a ceniza y rebeldía amortiguada. Kaeul, de visita, traía noticias de que Yeol se sumiría en un sueño de siglos, una rendición elegante al tiempo. Yorum escupió un humo denso, su gesto seco ocultando el eco de soledad que la noticia dejaba. ¿Qué has estado haciendo?, preguntó Kaeul. Sin hacer mucho, mintió Yorum. Cada día era un ejercicio de contención. Los insultos llovían sobre su nido,
coreados por dragones rojos que veían en ella la vergüenza viva de su raza, la cría tardía, la débil, la que había orinado de miedo en su primera ceremonia de selección. Aguantaba. Respirando hondo, clavando las uñas en sus propias palmas, recordando las palabras de su maestro, pies en el hoy, ojos en el mañana. Pero el abuso escalaba. «Suicídate», gritaba un macho de 1200 años, y su voz, potenciada por el dragón fear, hacía huir a las bestias de los alrededores. Yorum lo soportaba, hasta que el insulto cruzó la línea, antes de que tus sucios órganos caigan como el quinto de tu familia. La quinta. Su hermana menor, la única que había atesorado. Algo se quebró dentro de Yorum, no con estruendo, sino con el sonido seco de un candado al abrirse. Lo que siguió no fue ira ciega, sino una ejecución meticulosa. Encontró al dragón, Fabio, y lo despedazó con una crueldad calculada. Le aplastó las piernas, le destripó, le arrancó los ojos. Con una frialdad que helaba la sangre, destruyó sus genitales con una espada. «Cúrate y vuelve, darling», le susurró, empapada en su sangre, «porque ese será tu último día». Lo pateó por el acantilado. El acto, en vez de granjearle respeto, solo cambió el murmullo: «Qué macho tan débil», decían ahora, denigrando a la víctima. La derrota, para Yorum, siempre estaba en otro lado. La visita de su hermana mayor llegó con el aroma a perfumes caros y arrogancia. Venía con sus padres, un trío que era un juicio ambulante. «Pensé que habías muerto mientras dormías», dijo su hermana con una voz melosa y venenosa. Yorum no se inmutó. Jugó sucio, devolviendo las insinuaciones lujuriosas con una sorna aún más afilada, hablando de agujeros y nidos con una sonrisa de dientes afilados. Su hermana, estupefacta, intentó humillarla lamiendo su puño. Yorum respondió desenvainando el devorador de sueños, ahí cortándose el dorso de la mano ante ella, trazando un surco de sangre como un contrato. «Vete, a menos que quieras morir antes de la ceremonia». Entonces, se volvió hacia sus padres. Por un instante, una esperanza tonta floreció en su pecho. Su padre habló, y sus palabras no fueron agudas, sino curiosas. «¿Crees que puedes vencer a tu hermana?» Yorum expuso sus razones, sus años de entrenamiento despiadado, sus casi muertes. «Permítanme disculparme, pero morirá por mis manos». La respuesta fue un mazazo. «No creemos que la vencerás». Le recordaron la deshonra pasada, la orina, el desprecio de la familia. Le pidieron que renunciara. «Ni siquiera puedes confiar en mí una vez», suplicó Yorum, y en su voz hubo un destello de la niña abandonada. La sentencia final de su madre la aniquiló: «No nos preocupamos por ti en lo más mínimo desde el día en que naciste tarde». El mundo de Yorum se desvaneció en un zumbido blanco. Cuando se quedó sola, la desolación era tan vasta que amenazaba con engullirla. Encendió un cigarrillo con manos manchadas de su propia sangre. En esa oscuridad, la única imagen que ardía con claridad era el rostro de Yujitae. Él, que nunca dudó. Él, que siempre confió. Él, que esperó cosas de ella. La venganza y la supervivencia ya no eran sus únicos motores. Ahora, en el abismo de la traída familiar, un nuevo propósito, luminoso y feroz, cristalizó: tenía que demostrar, en la arena de la selección, que la fe que él una vez depositó en ella no había sido un error. Su existencia sería la prueba viviente de que su maestro no se había equivocado.